Queridos hermanos, estábamos recordando que hace un tiempo un querido amigo nos preguntó cómo hacer para pagar sus deudas del pasado, cómo hacer para ponernos ya sin tener ese peso de conciencia en nuestras vidas, cómo cancelar todos estos errores que nosotros cometimos. Y nosotros le respondimos recordándonos de una pregunta, de una historia, que leímos hace mucho tiempo. Y en esa historia un autor consagrado de la doctrina espírita, que no recordamos si es Humberto de Campos, muy bien pudiera ser él nos narra que en aquel pueblo había una fábrica y había un trabajador que era muy voluntarioso, ayudaba a todo el mundo, era una persona buena. Si alguien tenía un problema, Manuel, que creo que así se llamaba, era el elemento indicado para ayudarlo en todo sentido. Él estaba ayudando a todos, se sentía responsable por todos allá en ese pueblo. Familias con problemas, las asistía, pedía ayudas para todo, atendía a los ancianos, aconsejaba a los jóvenes, conseguía cuadernos y lápices para los que no tenían posibilidad de adquirirlos. O sea, era un hombre de bien. Y en aquella fábrica metalúrgica que había en el pueblo, pues él era un ejemplo para todos los demás. Pero un buen día, este señor, manejando una de las máquinas, tuvo un descuido y la máquina lo golpeó fuertemente en un dedo y él perdió la punta del dedo pulgar. Por supuesto, de inmediato todo el mundo se movilizó, lo llevaron al hospital, recibió la atención que requería y digamos que fue tratada la parte orgánica. Pero entonces los mismos compañeros de él decían, bueno, pero ¿cómo es posible que a este hombre tan bueno le hayan ocurrido estas cosas cuando hay tanta gente mala por ahí que no le pasa nada? ¿Cómo es posible que a este hombre que ha hecho tanto bien Dios no haya tenido misericordia de él? Y él en el dolor que sentía cayó en un estado de melancolía y se dejó dominar un poco por toda esa situación. Así las cosas, se convirtió en otra persona, de ser optimista, de ser alegre, pasó a ser así más melancólico, más introvertido, casi no hablaba. Él ocupaba un lugar importante en el centro espírita en la ciudad y primero pensó en no ir al centro espírita más, pero después decidió que sí, que iba a volver, pero en lugar de ocupar las sillas en la mesa de la directoría, decidió mantenerse por el fondo, ocupando por allá los últimos lugares. Y la reunión transcurrió, se comunicó el mentor espiritual de la casa, dio la doctrinación, habló con distintos hermanos que tenían problemas, y él estaba allá en el fondo escuchando. Y en dado momento, pues, el mentor espiritual le llama. Y le dice, hijo, ¿por qué usted está triste? ¿Por qué está así en esa situación tan negativa? Irradiando así esos pensamientos tan feos, así, tan ruines, tan malos. Y entonces él le cuenta, dice, bueno, usted no sabe lo que me pasó, que tuvimos un accidente y pasó esto y pasó aquello, y ahora tengo el dedo así. Pero entonces el mentor le dice, pero usted recibió la atención médica. Sí, recibí la atención médica, pero he perdido, digamos, la parte delantera del dedo pulgar. Dice, sí, entiendo. Dice, pero sabe, usted le debería dar gracias a Dios. Dice, sí, bueno, pero... entonces el hombre seguía contando que él se sentía muy bien ayudando a los demás, ayudando a los pobres. Dice, sí, hijo, nosotros sabemos de eso, pero aún así usted debería darle gracias a Dios.
y volvía el hombre así con su melancolía y a dar muestras de tristeza en la conversación, y otra vez el mentor le decía, pero usted debería darle gracias a Dios. Entonces, en dado momento, Manuel le pregunta, dice, pero bueno, yo tuve un accidente que considero que es completamente injusto y usted me dice que le debo dar gracias a Dios por ese accidente. Por favor, explíquese mejor. Dice, mire, ocurre lo siguiente, mi querido hermano Manuel. Cuando usted y los mentores espirituales hicieron los planes para esta existencia que usted está viviendo ahora, unos planes que duraron alrededor de 30 años elaborándose, quedó expresado allí en aquel contrato de vida que usted iría a perder todo el brazo de la mano derecha, donde usted tuvo el accidente. Todo el brazo. Pero resulta que la justicia divina ha tomado bien en cuenta todo el bien que usted ha hecho, toda la ayuda que usted ha prestado, todas las cosas que ha realizado a favor de los demás. Y la justicia divina decretó de nuevo que usted, en vez de perder el brazo, solamente iba a perder la punta del dedo pulgar. Porque la deuda subsiste, pero resulta que usted la ha ido cancelando de una forma muy importante. Entonces el hombre, ayudado por las entidades espirituales que estaban ahí, recordó en su sensibilidad aquellos momentos en la vida espiritual en los que él había participado en la elaboración de su plan de vida, y entonces se sintió compungido, y narra el autor de la historia que ahí mismo se arrodilló y le dio gracias a Dios. Y al otro día se presentó en la fábrica. Y cuando lo vio el jefe de personal le dijo, no, pero usted no puede trabajar porque usted está herido. Dice, no, yo estoy herido del dedo de la mano derecha, pero todavía con la mano izquierda yo puedo hacer alguna cosa y tengo mi mente bien. Yo quiero que ustedes me permitan seguir trabajando, no en la máquina donde yo estaba, evidentemente, pero yo puedo hacer otras cosas. Su estado de ánimo había cambiado completa y totalmente. Entonces muchos de ustedes, queridos hermanos, podrán pensar que esto es una historia así fantasiosa, inventada. Ahora les pido permiso para contar algo que nos ocurrió a nosotros. Hace muchos años teníamos por costumbre los domingos salir a pasear y hacer algunas compras, hacer un recorrido como de 50 kilómetros por unas ciudades aledañas a Caracas. Y cuando regresábamos a nuestro domicilio por la Panamericana, estaba cayendo un aguacero tremendo. Y allí unas personas que se dedican a practicar el mal habían derramado aceite sobre la calzada. Nosotros veníamos relativamente despacio, pero no pudimos parar el Jeep CJ7 y chocamos con un Volkswagen que estaba por delante. Teníamos 23 años que no chocábamos. Y ese día, bueno, el susto, gracias a Dios nadie salió herido, el Volkswagen salió con algunos desperfectos, lo mandamos a arreglar, todo se hizo, pero tuvo un coste aquel choque, un costo material de unos 8.000 bolívares para la época, que era una cantidad de dinero bastante importante, y el costo psíquico, el costo espiritual, el desgaste, el pensamiento. Entonces yo decía a mi esposa, pero bueno, ¿cómo es posible? Nosotros vamos a gastar todo este dinero para reparar este vehículo y tenemos tantas cosas, pudiéramos haber usado este dinero para comprar más comida para los pobres, para llevar más ropa a los necesitados, para hacer mayor cantidad de caridad benéfica, de beneficencia.
estábamos pensando en todas estas cosas y la verdad es que pasamos una semana bastante tristes, hasta que un hermano espiritual nos abordó y nos dijo más o menos así, dice, mire hijo, usted está equivocado con sus pensamientos, porque resulta que antes de nacer en su programa de vida había este evento, pero en este evento resulta que ustedes iban a tener un choque mucho más violento, el vehículo iba a ser despedido, iba a caer hacia el barranco que estaba a la mano derecha, que era un barranco bastante profundo, el vehículo no iba a servir para más nada y ustedes iban a salir con heridas muy fuertes que les llevaría mucho tiempo recuperarse y que tampoco se iban a curar de manera definitiva, esas heridas iban a dejar vestigios para el resto de la existencia. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que usted y su señora se han dedicado desde hace un tiempo a llevar la comida material a numerosas personas que visitan el centro espírita. Y el alimento espiritual de los libros espíritas que ya se está repartiendo por todos los países de ámbito hispánico e incluso por otros que tienen otras lenguas, pero donde también hay personas que hablan español. Y entonces la justicia divina ha considerado todo esto. ¿Y qué ha pasado? Bueno, apenas unos desperfectos mecánicos en el vehículo de usted y en el vehículo de la persona con la que ustedes chocaron. Y eso es todo. Así que denle gracias a Dios porque ustedes han sido favorecidos por un nuevo ajuste de cuentas, porque hay una parte en la ley de Dios, mis queridos hermanos, hay una parte que dice así, que mientras que las personas que han sido juzgadas y que deben pagar una pena, en la medida en que estas personas ya juzgadas, que deberían pagar esta pena, se estén dedicando a hacer el bien constantemente y tengan una influencia importante en este campo a beneficio de los demás en sus comunidades, en esa medida se va a suspender la pena anterior hasta que esta persona cese de hacer el bien. En ese instante se hace un nuevo juicio. Ahora, si el espíritu, porque tiene libre albedrío incluso de aceptar que ocurra el evento o que ocurra una parte de él, entonces la justicia divina reduce notablemente el daño o los daños que esto iba a causar. Así que tenemos, por un lado, la literatura espírita. Lamentablemente no recordamos en qué libro se encuentra esta historia tan bonita, creo que es de Humberto de Campos, y tenemos la historia personal. Y hemos también asistido y vivido, conocido a otras personas que han pasado más o menos por eventos similares al nuestro. Entonces, doctrinariamente hablando, nosotros sabemos que es imposible que no tengamos cuentas pendientes del pasado. No existe aquí en la tierra sino Jesús que haya vivido de esa manera perfecta como Él vivió, posiblemente también la Madre María de Nazaret, pero todos nosotros de alguna manera arrastramos saldos negativos de nuestro pasado lejano o de nuestro pasado cercano. Hablo para todos mis amigos trabajadores, para mis amigos indígenas, para todas las personas que tengan a bien escucharnos. Hay una experiencia maravillosa que nos indica que todas las deudas que nosotros tenemos pueden ser pagadas satisfactoriamente haciéndole el bien a otras personas. Y en ese sentido, podríamos decir con un poquito de gracia que no hay que hacer colas en ninguna de las taquillas para pagar, porque cada persona en sí es una ventanilla donde nosotros podemos hacer nuestro pago todos los días. Así que ayudando a Juan,
usted puede cancelar la deuda que usted adquirió con Pedro hace X tiempo. Porque para la justicia divina funciona una enorme cámara de compensación que conoce el mal que usted ha hecho, que lo lleva registrado, pero que también va sumando todo el bien que usted está haciendo. Entonces el gran secreto de la vida es aprovechar todas las oportunidades que ésta nos ofrece para ayudar de manera natural a todos los demás. Ahora, en este sentido debemos hacer una alerta. Algunos hermanos que comienzan a conocer la doctrina se sienten muy inspirados, muy deseosos de hacer cosas y entonces se lanzan a hacer la caridad hacia afuera y se olvidan de sí mismos y de su familia. En realidad, la primera caridad que nosotros debemos hacer es con nosotros mismos. Luchar constantemente para adquirir las mejores condiciones, o sea, convertirnos en personas de bien, convertirnos en personas virtuosas, modificarnos interiormente cada día, luchar por vivir de manera digna, de manera decente. Y después, a continuación, saber, entender que tenemos una familia y que tenemos responsabilidades insoslayables con esa familia. Tenemos que atender a nuestra familia. Esas son nuestras primeras responsabilidades. Y después, a continuación, satisfechas estas responsabilidades, nosotros podemos adquirir otras, en el sentido de ayudar a las personas hacia afuera. Pero no vayamos al extremo de hacer pasar hambre a nuestra familia por entonces estar regalando la comida a otras personas. No, tenemos que satisfacer las necesidades de nuestra familia y entonces con la comida que nos pueda sobrar, entonces hacer todo el bien que podamos realizar hacia afuera. Esa es la mejor manera, porque al ir haciendo el bien, la conciencia se va liberando poco a poco de ese peso, de esa carga tan tremenda que significan los dolores morales de haber hecho el mal, de haber hecho daño a otras personas. Dicen los clarividentes, los que tienen la posibilidad de observar aquellos momentos que van a continuación de la muerte, que la primera cosa que enfrentan, o que enfrentamos todos cuando pasamos al más allá, es el análisis, el balance de todas nuestras obras. Y que los sentimientos de culpa constituyen allí uno de los dolores morales más difíciles y más agudos. Que debemos aprovechar el tiempo, nos indican los amigos espirituales, para hacer aquí la mayor cantidad de bien posible. No nos dejemos llevar por las cosas raras, por las cosas que están de moda. No nos dejemos abrazar por el consumismo o por el hedonismo. Pensemos en que somos seres eternos, que tenemos un propósito de vida, que tenemos un plan de vida, que se espera de nosotros que en esta existencia aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para pasar de grado. Y pasar de grado significa luchar contra nuestras imperfecciones, vencerlas y servir por amor a los semejantes. La forma más fácil, más rápida de cubrir nuestras deudas, de cancelar nuestras deudas, de acabar con nuestras deudas, es haciendo bien a los demás. Haciéndole a los demás un bien que sea correspondiente o superior al mal que nosotros hicimos a otras personas. Y esto al principio es así. Al principio nos ponemos a hacer el bien como empujados por una fuerza extraña, quizás nuestros guías, quizás nuestros protectores,
No sabemos. Pero después que nos habituamos a realizar el bien, a hacer el bien, a servir por amor al prójimo, entonces nos sentimos mal cuando dejamos de hacerlo. De la misma manera que determinados vicios generan hábitos malsanos, dañinos, también el bien que nosotros hacemos genera hábitos, pero genera hábitos buenos, hábitos mediante los cuales usted poco a poco y sin darse cuenta comienza practicando la caridad y termina siendo una persona caritativa. Ese es el objetivo divino. Y esas son las metas que todos nosotros podemos alcanzar. Porque estamos aquí para ayudar a Dios a que la vida sea más hermosa. Fíjense, mis queridos amigos, con todas las imperfecciones que nosotros tenemos, que no son pocas, muchas veces, cuando hacemos el bien, nos convertimos en las manos de Dios, en el bolsillo de Dios, en la voz de Dios, en el amor de Dios que debe llegar hasta todas esas personas, en el aliento de Dios en palabras de fe y de esperanza. Dice Emmanuel que la obra divina necesita de manos humanas aquí en la tierra. Y es verdad. La obra de la transformación universal requiere que nosotros los espíritus estemos en condición de ayudar a Dios a engrandecer el universo. Poco a poco, a veces hasta de manera inconsciente, nos vamos convirtiendo en co-creadores con Dios. Aquel campesino que siembra con arte y hace un surco derechito para que germinen los vegetales, las semillas que sembró, ese hombre está colaborando con Dios para embellecer la vida y a la vez para darle a la vida los elementos necesarios que van a ayudar a otros en su sustento. Poco a poco, sin darnos cuenta, haciendo el bien, nosotros vamos a ir adquiriendo elevación espiritual que nos va a permitir mejorar nuestra condición, ser más útiles, ser más efectivos en el ejercicio del bien. Ayudarnos a nosotros mismos a ser mejores. Muchos de nosotros no sabemos realmente el potencial que tenemos hasta que no lo ponemos en práctica. Es impresionante. Es impresionante. Nosotros, por ejemplo, decimos hoy día tenemos una visión de los libros, de los títulos, de las ediciones que hemos sacado en nuestra editora Mensaje Fraternal. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de los hermanos espirituales. Pero si alguien nos dijera en el comienzo, hace más de 30 años, que íbamos a tener tantas ediciones de tantos libros, de tantos títulos en tantos países, que hoy estaríamos aquí hablándoles a ustedes, sinceramente no lo hubiésemos podido creer. Y esto es nada comparado con lo que nos espera, porque los planes de vida son cada vez mayores, son más amplios, son más grandes, son más hermosos y son más buenos. Y créame, querida hermana, querido hermano, si yo, siendo así tan imperfecto, tan ruin, tan pequeño espiritualmente hablando, hemos podido lograr todas estas metas, usted va a hacer o puede hacer cosas mucho mayores que las que hemos alcanzado
porque usted también puede ser, y de hecho lo es muchas veces, las manos de Dios, la boca de Dios, el corazón de Dios frente a sus hermanos. No se olvide nunca de que usted tiene una misión divina, de que la vida es más importante de lo que usted piensa. Muchos de nosotros no valoramos la vida en toda su grandiosidad. Pero piense, aquel hermano se iba a suicidar y usted se dio cuenta, sintió piedad de él, se acerca y lo convence, salva una vida. ¿Se da cuenta la dimensión que adquirió ahora su propia vida? Y usted puede hacer esto y puede hacer muchas más cosas si se dedica, si se consagra a hacer el bien con amor. Ríndase ante el amor de Dios. Engrandezca ese amor en usted. Recíbalo, potencielo, sáquelo afuera y sirva con él, porque las necesidades que hay en el seno de la humanidad son muy grandes. Ayudemos a Dios a tener una vida mejor. Cancelemos nuestras deudas con el servicio a los semejantes, en el bien constante, en la seguridad de que seremos cada vez más y más felices. De esto no nos cabe ninguna duda. Hay demasiados ejemplos. Los espíritus nos indican que siguiendo por estos caminos reciben después en el mundo espiritual unos beneficios que ni siquiera conocen. Hay una historia de dos hermanos que narra nuestra Amalia Domingo Soler, que habían hecho tanto bien aquí en la tierra, que ahora se encontraban en el mundo espiritual disfrutando de una felicidad, de una luminosidad que dice el autor espiritual que había que dársela de a poquito, porque era tanta que ellos no la podían soportar. Todo por haber cumplido aquí en la tierra con el deber, con la responsabilidad de amar y de servir en nombre de Dios. Y las culpas y las deudas quedaron canceladas, pero ahora que usted ya no debe nada, que está bien con la justicia, ahora usted sigue enriqueciéndose, sirviendo por amor a los demás y ayudando a Dios, en palabras de Chico Javier, a pintar las flores, ayudando a Dios a crear un jardín en la tierra, ayudando a Dios a crear un Edén aquí en la tierra, donde el mal sea definitivamente erradicado del alma humana y el bien predomine con su justicia y con su amor para todos nosotros. Esperamos que así sea y que Dios en su infinita bondad nos ampare y nos bendiga hoy y siempre a todos nosotros. Gracias.